Con la voz de Shin era un vago que fue reencarnado en otro mundo y entrenado por un mago como un mago de rango SS. Sin embargo, con la esperanza de vivir una vida normal, se inscribe en una academia de magia, pero termina derrotando a todos. Todo comenzó cuando él se reencarnó como un niño en la familia de Merlin y Melida, quienes lo tomaron como su nieto mientras Merlin le enseñaba magia. Shin las aprendió muy rápido y comenzó a ir a cacerías peligrosas que hicieron que Melida se preocupara de que aún era demasiado joven para esto, pero Shin le recordó que él era el protagonista de esta historia. Un día, Merlin lo llevó a cazar demonios por primera vez y después de darle una charla preparatoria, Merlin dijo que ahora tenían que encontrar su primer demonio, sorprendiendo a Shin, quien preguntó cómo iban a hacer eso. Merlin se puso a demostrarlo de inmediato y después de mostrarle, dijo que esto requería un cierto nivel de maestría para lograrlo. Pero el hermanito activó inmediatamente el suyo y extendió su poder mágico por toda la región, superando a Merlin. Merlin se sorprendió porque nunca esperó que él lo lograra en su primer intento. Shin sintió una energía ominosa en lo profundo del bosque y notificó a Merlin sobre ello, así que se apresuraron al lugar de inmediato. Al ver al monstruo rojo, Shin actuó de inmediato antes de que su abuelo pudiera detenerlo y mató al demonio con unos pocos golpes, sorprendiendo a Merlin, que simplemente se quedó allí mirando. Merlin informó del evento a los demás en casa esa misma noche, lo que los dejó igualmente sorprendidos. Esto hizo que Melida se preguntara quién era realmente para aprender magia tan rápido y hasta mantener el ritmo con las habilidades de lucha de Michael. Ella concluyó que él debía ser de otro mundo, pero Merlin respondió que no importaba de dónde venía, él veía al chico como su nieto. Al día siguiente, Merlin llamó a Shin a un lugar aparte y le dijo que no era su abuelo real, pero lo encontró como un niño en el bosque después de que sus padres fueron mutilados. Ni siquiera pudieron identificar a sus padres porque estaban destrozados más allá del reconocimiento. Sin embargo, a Shin no le molestó tanto esto y le dijo a Merlin que estaba satisfecho de tenerlo como su abuelo, y a Melida también, dejando al anciano emocionado. Unos años más tarde, hicieron una fiesta para celebrar la entrada de Shin en la edad en la que podía aplaudir legalmente. Su supuesto tío, Deciem, le preguntó qué planeaba hacer ahora que era un hombre, pero el tonto simplemente no tenía ni idea. Sugirieron algunos trabajos que podría tomar y se dio cuenta de que sería la primera vez que ganaría dinero para sí mismo, y lo gastaría. Este cerdo de cara gorda se sorprendió de que ni siquiera hubiera ido de compras antes, y Melida culpó a Merlin por solo enseñar al chico magia y no lecciones de vida. Después de esto, Shin los llevó a un campo de entrenamiento mágico lejos de la ciudad usando su teletransportación, y Deciem le pidió que mostrara al grupo lo que tenía. Shin dijo "sujeta mi cerveza" y desató un poderoso hechizo que causó una gran explosión, creando un gran agujero en el suelo y sorprendiendo a todos. Melida se enfadó como una típica Karen, culpando a Merlin por no enseñarle a Shin cómo ser cortés, y el viejo dijo que solo quería saber hasta dónde podían llegar sus poderes. Al regresar a casa, pensaron que aún no era seguro enviar a Shin a la ciudad debido a sus poderes extraordinarios y habilidades de combate, o se convertiría en el objetivo de todos. Sin embargo, Deciem sugirió que lo inscribieran en la Academia de Magia, ya que el Imperio buscaba expandir su ejército. Le aseguró a Merlin que no explotaría a Shin con fines militares, pero el idiota despistado, Shin, preguntó estúpidamente qué era una academia de magia, y Deciem le dijo que era una instalación para entrenar magos. Deciem luego reveló que en realidad era el rey del reino de Earlshide, lo cual sorprendió a Shin porque siempre lo había visto como su tío, ya que visitaba a sus abuelos con frecuencia. También se dio cuenta de que los otros dos eran guardias reales y que Michael, su entrenador de combate, era un comandante de caballería retirado. Deciem explicó que su abuelo y abuela lo salvaron una vez cuando casi fue eliminado como príncipe heredero durante un ataque demoníaco. Al día siguiente, Shin y sus abuelos partieron hacia la capital y, después de conocer al mayordomo y las criadas en lo que sería su nuevo hogar, salió a dar un recorrido por la ciudad. Sin embargo, pronto se encontró con unos gamberros que intentaban aprovecharse de una chica, así que intervino y les dio su merecido. Luego, la chica le agradeció y le preguntó si estaba bien, pero entonces de repente vio un par de melones grandes, maduros y jugosos frente a él, inmediatamente cortocircuitando su cerebro. A continuación, las chicas se presentaron como María y Cecilia y le dijeron que iban a realizar los exámenes de ingreso a la Academia de Magia el mes siguiente, sorprendiendo a Shin cuando él también reveló que también tomaría los exámenes. Después de que Shin se fue, María bromeó a Cecilia sobre Shin al observar que ella ya estaba interesada en él. El día del examen de admisión, Shin se sorprendió al ver la multitud de estudiantes que también estaban tomando el examen, pero estaba más emocionado por ver a Cecily de nuevo si pasaba el examen. Mientras revisaba el tablón de anuncios para su información del examen, este idiota llamado Kurt se enojó sin razón y trató de acosarlo, pero le hizo una jugada rápida, haciendo que el tipo se enfureciera aún más. Él enumeró su biografía como el hijo de un alto funcionario real, pero a Shin no le importaba nada eso. El príncipe August apareció en ese momento y advirtió a Kurt que intentar usar la autoridad sobre otro estudiante iba en contra del decreto real. Kurt se fue avergonzado y el príncipe August elogió a Shin por cómo lo manejó rápidamente antes, pero Shin no tenía idea de quién era él. Luego se presentó como August, el hijo del rey, sorprendiendo a Shin al darse cuenta de que era el hijo de Desam.
Respondió que entonces podrían llamarse primos, y August rió de acuerdo. Pero María y Cicely, observando desde lejos, se preguntaron por qué hablaba con el príncipe tan casualmente. Luego fueron al examen y durante la sesión práctica, Shin fue emparejado con algunos estudiantes y se le pidió que demostrara sus habilidades mágicas. Los estudiantes estaban orgullosos de las tonterías que exhibían, pero Shin casi vomitó ante lo débiles pero seguros que estaban. Cuando fue su turno, el examinador le pidió que mantuviera su poder bajo control. Sin embargo, habiendo oído hablar de él por el rey, Bro desató un terrible ataque que casi destruyó todo el edificio, sorprendiendo al examinador y a los estudiantes, pero dijo que aún mantenía su poder bajo control. Tuve un meme que representa la recolección de aura. Los resultados de los exámenes pronto fueron publicados y Shin salió en la cima, dejándole con la responsabilidad de dar un discurso de bienvenida en la ceremonia de entrada. Inmediatamente se puso nervioso y trató de pasarle la responsabilidad a August, pero August le dijo que era la costumbre de la academia para el mejor calificador. Mientras tanto, Kurt estaba en otro lugar cometiendo errores porque sus calificaciones fueron promedio en comparación con las de Shin, lo que lo hizo sentir humillado porque este era el mismo chico que había dañado su ego anteriormente. Al regresar a casa, Shin decidió limpiar el encantamiento predeterminado en su uniforme y reemplazarlo con magia superior. Se emocionó con el resultado y se lo mostró a su abuela, que se sorprendió de que pudiera lograr ese nivel de encantamiento. Al día siguiente, mientras lo dejaban en la escuela, ella le dijo que no le contara a nadie sobre su uniforme, pero él no estaba seguro de por qué ella dijo eso. Más tarde, en la ceremonia de ingreso, Shin fue presentado para su discurso de bienvenida y fue cuando María y Cecilia se dieron cuenta de que él era el hijo del héroe. Continuó dando su discurso como un orador experimentado, pero Kurt simplemente no podía controlar sus niveles de estrés. Más tarde, después de su primera clase, María llevó a Cecilia con Shin y le dijeron que había un tipo acosándola por su estatus familiar. Justo cuando le dijeron esto, Kurt comenzó a comportarse como un típico Ken, exigiendo saber por qué Cecilia estaba hablando con otro chico. Intentó agarrarla, pero Shin apartó su asquerosa mano y Kurt declaró que Cecilia era su prometida, así que debería mantenerse alejado de ella. Shin notó que Cecilia estaba temblando y le dijo que la protegería, pasara lo que pasara. Así que ella rechazó la propuesta de compromiso de Kurt nuevamente, lo que lo hizo muy enojar, tanto que amenazó con hacer que su padre despidiera al padre de ella de su oficina. Agosto llegó justo a tiempo y le dijo que se quitara su feo trasero de ahí. Después de eso, Shin los presentó a ellos y a otros dos compañeros de clase a sus abuelos, y todos quedaron asombrados porque estaban frente al famoso héroe y gurú. Varios minutos después, Shin le contó a Merlin y Melida su plan para sobreescribir el encantamiento en el uniforme de Cicely. Pero al escuchar esto, Melida cambió a modo detective y comenzó a interrogar a quién había encontrado sospechosa anteriormente. Le preguntó si era digna de aceptar el regalo que Shin quería darle, ya que su uniforme con la magia de Shin se convertiría en un equipo de protección de grado Tesoro Nacional. Al oír esto, Cecilia comenzó a llorar mientras decía que había aprovechado la amabilidad de Shin y, por lo tanto, no era digna. Se levantó mientras se disculpaba e inmediatamente intentó irse, pero Melida la detuvo, diciéndole que había pasado su prueba. En sus palabras, si Cecilia hubiera aceptado sin decir nada, la habría echado, pero como dijo la verdad, se le permitiría tenerlo. Melida finalmente la abrazó y ella lloró. Luego, todos salieron excepto Merlin y Shin, con Merlin preguntándose cuán lentos deben ser para no haber notado que Cicely estaba tratando de usar a Shin. Hablado por más tarde, Shin reescribió el encantamiento en el uniforme de Cicely, pero todos estaban sorprendidos de cómo esto era posible por un compañero estudiante como ellos mismos. El rey, que ya había llegado, le dijo a Shin que debían mantener esto en secreto o podría causar caos en el imperio, ya que todos podrían querer tenerlo para ellos mismos. Más tarde también modificó los encantamientos en los uniformes de los demás, excepto solo a María, quien dijo que pasaría de esto. Después los llevó a su verdadero hogar en lo profundo del bosque usando la magia de teletransporte, y se dieron cuenta de que solo los estaba usando para recolectar aura mientras los llamaba débiles e inútiles de 1000 maneras diferentes. El único idioma que hablas es el fracaso. Al día siguiente en la escuela, el profesor de aula los llevó a un recorrido por la escuela, y luego, Alice preguntó de repente a Shin a qué grupo de estudio se uniría, y él respondió que aún no había pensado en uno. En ese momento, August intervino y sugirió que, dado que ninguno de los grupos de estudio sería un desafío, ¿por qué no crear el suyo propio, sorprendiéndolo? Sin embargo, el maestro amó esta idea e incluso se ofreció para ser su asesor, lo cual a todos les gustó, sin darle a Shin la oportunidad de decir si quería o no. Sugirieron aún más ideas sobre de qué trataría el grupo de estudio, lo que ya estaba frustrando a Shin porque él no tenía voz en este asunto. Uno de ellos finalmente propuso un nombre, el grupo de estudio de magia definitiva, y todos lo aceptaron de inmediato. Mientras tanto, esa noche en el palacio, el rey estaba sorprendido por el aumento de apariciones de demonios alrededor del reino. Su subordinado, Gaster, especuló que, según los acontecimientos, debía ser que los demonios fueron inducidos artificialmente, pero al rey le parecía ridículo. No había manera de que el aumento de demonios fuera causado por el hombre.
El viejo gordo dijo que estas eran circunstancias inusuales y que necesitaban investigarlas de inmediato, así que el rey dio la orden de enrolar a la sociedad de cazadores de demonios y averiguar a fondo lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, el padre de Kurt acaba de ser convocado por el rey debido al pecado de Kurt y estaba muy enojado, por lo que fue a buscar a su hijo de inmediato. Kurt todavía estaba demostrando que merecía la Imkeral, diciendo que era una persona elegida y cómo toda esta humillación comenzó cuando Shin apareció. Estaba a punto de hablar mal del rey cuando su padre gritó y golpeó su cara estúpida al suelo. Luego, ordenó que lo encerraran en su habitación hasta que supiera cómo castigarlo mejor. El informe llegó a los oídos de Shin y su escuadrón al día siguiente y se preguntaron qué le había pasado, ya que nunca fue así cuando estaban en su antigua escuela. Según Arthur, todo esto comenzó cuando Kurt comenzó a visitar el laboratorio del profesor Shrum, un profesor escalofriante que fue transferido a su escuela en su tercer año. Agregó que el profesor dijo que fue exiliado del reino a la escuela y siempre llevaba un parche en el ojo que cubría ambos ojos, ya que era ciego. Sin embargo, se interesó por los estudiantes con algo de magia y los invitó a su laboratorio, pero rechazaron sus invitaciones al notar que había algo sospechoso en él, excepto Kurt, por supuesto. Mientras tanto, la mamá de Kurt visitó a Shrum angustiada por su hijo y le rogó que viniera a hablar con él para hacerlo entrar en razón, pero cuando el tipo visitó a Kurt, fue para quitarle el poco sentido que le quedaba al lanzarle un hechizo demoníaco que instantáneamente lo convirtió en un demonoide. En la academia, Shin habló con August, quien le dijo que ya no era necesario que acompañara a María y Cicely a la escuela, ya que la amenaza de Kurt había sido eliminada. Cecilia se puso triste al escuchar esto, pero Shin dijo que no había problema en acompañarlos a la escuela, ya que vivían en la misma dirección de todos modos. Cecilia saltó de alegría al escucharlo y todos la molestaron por querer tanto subirse a su carne. Sí, chico. Agosto afirmó que Shin podría seguir caminando con ellas, ya que esas chicas eran atractivas y seguramente atraerían a varios tipos interesados. Sin embargo, Shin respondió que su búsqueda mágica lo detectaría si alguna vez estuvieran en peligro. El grupo se sorprendió al escuchar eso porque sonaba como magia a nivel de cálculo, pero Shin explicó que los demonios tenían un aura diferente de lo habitual y podía sentirlo si estaban dirigiendo su mal hacia algo. Estos tipos todavía no entendieron nada de lo que él estaba hablando, así que les preguntó si alguna vez habían cazado demonios, a lo que dijeron que no. Aprovechó la oportunidad para presumir como siempre, revelando que había comenzado a cazar demonios desde que era inmaduro, e incluso Ezek escondió un oso demoníaco en un momento, sorprendiéndolos. Más tarde esa tarde, de camino a su próxima clase, Shin de repente sintió una mala intención dirigida hacia ellos y se preguntó de dónde venía. De repente vio a Kurt, quien inmediatamente desató un gran infierno sobre ellos, pero Shin rápidamente intervino con una barrera mágica, sufriendo algunas quemaduras en el proceso, pero su cuerpo se curó al instante. Kurt comenzó a fallar mientras se volvía más feroz, haciéndoles darse cuenta de que ya estaba demonizado. Shin le dijo a August que llevara a los demás y salieran de allí inmediatamente mientras él enfrentaba al demonoide. Atacó a Kurt de inmediato mientras los otros se escondían, y tras una serie de intercambios, Shin logró asestar un golpe que causó un daño mínimo. Pero él estaba sorprendido porque se suponía que los demonioides no debían sentir dolor. Kurt se levantó y comenzó a maldecirlo, lo que le hizo darse cuenta de que no se había transformado completamente en un demonioide, porque los demonioides no tienen sentido de razonamiento para hablar. Pronto desató un poderoso rayo sobre él y pensó que todavía podría haber una manera de salvarlo de transformarse completamente. Sin embargo, mientras pensaba en una forma de salvarlo, Kurt comenzó repentinamente a acumular poder mágico en sí mismo para crear una explosión que podría destruir toda la academia, así que Shin actuó rápidamente. Invocó una espada mágica y se lanzó hacia él, acabándolo de una vez antes de que pudiera causar una explosión. Se sorprendió después porque era la primera vez que transportaba a un humano a otro mundo, y se preguntó qué estaba pasando. Sus amigos se unieron a él, sorprendidos de que derrotara a un demonoide. Mientras tanto, Shrum observaba desde un tejado y consideró que su experimento había sido exitoso, pero se interesó en quién era realmente Shin. Al mismo tiempo, mientras pensaba en lo que acababa de ocurrir, August se acercó a él para preguntarle de qué estaba preocupado, y de repente le preguntó si era tan fácil convertirse en un demonoid. August se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien porque, según la historia, solo los magos de primer nivel podían quedar tan atrapados en su magia y convertirse en demonoids. Mientras tanto, Kurt acababa de ser aceptado en la academia y no había manera de que fuera capaz de eso. Esto hizo que Shin especulara que debía haber sido inducido artificialmente, lo que lo sorprendió. Agregó que su abuelo una vez le dijo que a los demonoides les faltaba sentido de razonamiento, pero para Kurt era bastante diferente porque todavía podía hablar y además era bastante débil, lo que lo sorprendió. Luego concluyó que Kurt podría haber sido usado en algún tipo de experimentación humana. Después fueron llamados al palacio, y al llegar allí, el rey le agradeció por eliminar al demonoide, y por esto dijo que Shin recibiría el premio al mérito de primera orden, sorprendiéndolo. Sin embargo, a Merlin no le agradó esto y preguntó para qué era el premio, recordándole a Deciem que había prometido no usar a Shin para fines políticos. Deciem respondió que el reino había enfrentado una vez una amenaza al nivel de Thanos cuando un demonoide apareció, lo que puso a toda la nación en un estado de pánico y caos hasta que él y Melida salvaron el día.
Sin embargo, un demonoide apareciendo en este momento podría haber enviado a la nación en otro frenesí, pero gracias a Shin que inmediatamente manejó la situación, trayendo calma a la gente. Merlin, incluso en esto, no estaba convencido de que Shin debería recibir un premio para no ser el objetivo del público, pero el rey le dijo que tenía que recibir el premio ya que había logrado lo mismo que el héroe y el gurú hicieron. Merlin finalmente estuvo de acuerdo, pero advirtió que dejarían el reino si la seguridad de Shin alguna vez se viera amenazada, a lo cual el rey prometió protegerlo a toda costa. Todos comenzaron a admirar a Shin después de este incidente, con algunas chicas preguntándose quién era el dueño de su carne, porque querrían tenerla para ellas mismas. Algunos de los estudiantes empezaron a hacer campaña para unirse al grupo de estudio Ultimate Magic, y 2 nuevos estudiantes fueron seleccionados. El primero fue Mark, que era de una familia de herreros, y la otra, Olivia, que pertenecía a la misma línea que Gordon Ramsay. Shin le preguntó a Mark si podía fabricar armas, pero el tipo respondió que todavía era un principiante en el oficio y apenas podía forjar cuchillos. Shin le dijo que le habría encantado conseguir un arma nueva si fuera bueno, y Mark respondió que no había forma de que igualara el arma de Shin, que usó para matar al Demonoid, pero Shin le dijo que solo usaba una espada común, aunque estaba imbuida de poder mágico, lo que hacía posible cortar cualquier cosa sin esfuerzo. Al escuchar esto, Mark decidió crear algo grandioso entonces. Mientras tanto, fuera de la ciudad, unos tipos de la oficina de seguridad visitaron a Shrom después de enterarse de que había visitado a Kurt el día que se demonizó. Mientras le hacían algunas preguntas sobre su relación con sus estudiantes, Shrom logró dar respuestas ingeniosas que los investigadores no sospecharon. Incluso lo invitaron a unirse a la investigación para examinar qué le pasó realmente al cuerpo demonizado de Kurt. Lo llevaron a la ciudad capital y en su camino a través de un pasillo, Shrom preguntó por qué se dirigían al campo de desfile. Sin embargo, el investigador respondió que solo estaban siguiendo el protocolo. Sin embargo, al llegar al campo de desfile, Shrom se dio cuenta de que había sido atraído a este lugar para ser atrapado, ya que el ejército apareció a su alrededor. El investigador luego explicó que Kurt había cometido un error antes, lo que reveló su secreto. El rey había emitido una orden de silencio para evitar que la nación conociera el nombre de la víctima, solo para proteger el nombre de su familia. Pero Shrom, en su conversación con él, había mencionado a Kurt algo que no se suponía que debía saber. Esto solo significaba que él sabía algo al respecto. Al darse cuenta de que había sido atrapado por el Sherlock Holmes de bajo presupuesto, se rió mucho y reveló que había usado a Kurt para un experimento mientras se preparaba para desatar su magia. Mientras tanto, Shin y sus amigos pasaban justo en ese momento cuando de repente oyeron una explosión a través de una pared cercana. De repente vieron a un tipo con un parche en el ojo y August lo identificó como Shrom, su viejo profesor de escuela. Uno de los guardias advirtió inmediatamente a August que se alejara porque este tipo era el responsable de la demonización de Kurt. Al escuchar esto, Shin se enfureció y lanzó un ataque de inmediato, pero Shrom lo bloqueó con una barrera mágica. Sin embargo, Shin atravesó con su espada, sorprendiendo a Shrom mientras esquivaba rápidamente un ataque entrante. Shin se retiró e inmediatamente utilizó una técnica de control de tierra, pero Shrom estaba suspendido en el aire, sorprendiéndolo porque eso no estaba en el guión. Sin embargo, el tipo se lanzó contra él en el aire de todos modos y desató un poderoso ataque mágico, revelando los ojos rojos de Shrom. Shin estaba sorprendido al darse cuenta de que Shrom era un demonioide con su sentido de la razón perfectamente intacto. Shrom se volvió aún más siniestro y comenzó a hablar mal de los humanos y que no le importaba matarlos como a los pollos. Shin se enfadó y lanzó un ataque, pero falló, y mientras Shrom pensaba que era el jefe final definitivo de la historia, no se dio cuenta de que Shin ya estaba preparando un ataque masivo para enviarlo al lago de fuego. Un rayo de calor masivo lo golpeó repentinamente, desplazándolo al inframundo. Los demás se sorprendieron de que Shin pudiera lograr esto, y 2 funcionarios del palacio se sorprendieron al ver que el motivo por el que vinieron ya había sido manejado. Le preguntaron cómo lo hizo, y él simplemente explicó algo que sonaba como mecánica cuántica, pero al ver que no lo entendían, les dijo que todo fue gracias a los dioses del anime. Mientras tanto, afuera de la ciudad, se reveló que Shrom había logrado escapar de alguna manera antes de que el castigo divino de Shin lo alcanzara, pero dejó una bomba como una trampa. Ahora razonó que necesitaba tomar todas las medidas necesarias para que Shin no interfiriera con sus planes. Unos días después, Melida llamó a María aparte en secreto y le preguntó qué estaba pasando entre su nieto y la de cabello azul. María le dijo que definitivamente algo romántico estaba surgiendo entre ellos, aunque Cecilia aún no se daba cuenta de que quería aplaudir, ya que era la primera vez que se sentía así hacia un chico. Al día siguiente, de camino a la empresa familiar de herrería de Mark, Beanworks, August notó que Shin estaba frunciendo el ceño y le preguntó al respecto. Shin de repente dijo que Shrom podría seguir vivo, sorprendiendo a August, quien luego preguntó cómo era posible. Explicó que intentó el mismo rayo de calor en el bosque y descubrió que no dejó ninguna señal de una explosión como lo hizo con Shrom, lo que debe significar que Shrom había causado deliberadamente una explosión mientras escapaba para engañarlos. Al escuchar esto, August le dijo a Shin que pidiera cualquier arma que necesitara en Beanworks. La factura corría por parte del palacio, ya que era el único que podía derrotar a Shrom y necesitaba estar adecuadamente equipado para ello. Al llegar a la herrería, se encontraron con un hombre de aspecto promedio y rudo que resultó ser el padre de Mark, y August le dijo que hiciera lo que Shin ordenara.
Mientras tanto, en el castillo real del Imperio de la Esfera Azul, un tipo llamado Best informó al rey sobre sus hallazgos en el reino de Earlshire, diciendo que el imperio estaba actualmente en conmoción debido a la infiltración de demonios. Esto divirtió al rey de la Esfera Azul, ya que pensó que era una oportunidad perfecta para apoderarse de Earlshire. Más tarde ese día, después de que Shin describiera lo que necesitaba al padre de Mark, notó que la herrería tenía otros pisos y le preguntó a Mark sobre ello, quien le dijo que allí vendían otros materiales y accesorios. Shin inmediatamente le preguntó a Cecilia qué tipo de accesorio quería, y pensando que estaba tratando de coquetear en pleno día, ella se sonrojó solo para que el idiota despistado llamado Shin dijera que estaba pensando que encantar accesorios con magia defensiva sería muy efectivo. Los otros preguntaron cómo pudo haber fallado eso, pero él todavía no se dio cuenta de qué estaban hablando. Sin embargo, llevó a Cecilia al piso de accesorios y le pidió que seleccionara lo que quisiera, pero ella le pidió que eligiera por ella porque no sabía cuál elegir, como cualquier chica promedio. Así que Shin eligió un anillo para ella y después de encantarlo, le dijo que esto la mantendría segura, pero Cecily lo llevó más lejos de lo que Shin había imaginado. Ella pensó discretamente que esto era una propuesta. Unos días después era el día de la ceremonia de entrega de premios, y Shin fue llamado al salón del palacio para recibir su premio. Caminó hacia el escenario luciendo así. Mientras todos aplaudían por él, después de presentar la primera orden al mérito a Shin, el rey anunció su promesa a los guardianes de Shin ante todos, y dijo que el día en que esto se rompiera sería el día en que Merlín y Melida lo llevarían y partirían del reino, para nunca regresar. Mientras tanto, Shin estaba sorprendido de que realmente lo hubiera contado a todos. De camino de regreso a la academia, Shin descubrió que ahora se había convertido en una celebridad de la noche a la mañana, con todos tratando de acercarse a él. Así que inmediatamente creó una puerta y llegó a la academia con eso en su lugar. Pero salió a unos melones suaves y saltarines frente a él y casi soltó un líquido mágico. Mientras tanto, Mark y Olivia, que no lo habían visto usar esto antes, se sorprendieron y Shin no perdió la oportunidad de aprovechar la situación. Luego pensó que podría ser el momento de subir de nivel el poder mágico del equipo debido a los recientes acontecimientos, así que los reunió en una clase y comenzó a darles una charla sobre el uso de barreras mágicas. Él aprovechó la oportunidad para Aura Farm de nuevo, mostrándoles lo poderoso que era su barrera mágica, a diferencia de la débil de María. Al ver esto, las chicas cayeron al suelo mojadas como si hubieran sido impactadas por Johnny. Luego les dijo que no llegarían a ninguna parte si no podían controlar esa cantidad de poder mágico, y por eso comenzarían a practicar el control de magia todos los días. Al mismo tiempo, en el Imperio de la Esfera Azul, una dama llamada María trajo un nuevo informe a Shrom sobre que el imperio iba a la guerra, y él se rió histéricamente como si todos estuvieran bailando a su ritmo. Shin llevó a sus amigos a conocer a sus abuelos después de su clase y le dijeron a Merlin que Shin había sido duro con ellos en su entrenamiento. Merlin luego reveló que lo que hacía especial a Shin era su capacidad para visualizar el proceso de la magia y no solo el resultado, sorprendiéndolos porque no tenían idea de lo que eso significaba. Luego Merlin habló sobre algo de información aburrida de la que no deberías preocuparte. Y luego demostró que también había aprendido a usar la magia de reubicación gracias a las instrucciones de Shin, sorprendiendo a Shin. Merlin finalmente les dijo a todos que cualquiera podría lograr los resultados de Shin con técnica adecuada, visualización y poder mágico. Después, Melida elogió a Merlin por su discurso y cómo tuvo que aprender a usar la magia de reubicación solo porque quería demostrar que Shin no era anormal como la mayoría de la gente pensaba y que cualquiera podría ser como él. Después de esto, Shin fue a recoger su arma de la herrería y probó la nueva innovación de cambiar las hojas sin el mango, como uno de ellos había sugerido. Al ver esto, August preguntó si también podían usar esta tecnología para el ejército de la nación, para que las armas pudieran producirse en masa mientras se reducían los costos. August luego reveló la verdad inesperada de que Earlshade podría estar yendo a la guerra con Blue Sphere, ya que la nación había estado preparándose masivamente para esto. Incluso los estudiantes de la academia pueden ser reclutados para la guerra, pero August declaró que no involucraría a Shin en el lío de la nación, ya que estaba ocupado manejando a los demonoides. Sin embargo, Shin respondió que no se abstendría de unirse a la guerra si alguna vez estuvieran en peligro porque eran sus amigos y no podía prescindir de ellos. Días después, el rey de Blue Sphere, Harold, recibió el informe de que las tropas de Earlshide ya los estaban esperando en la frontera, lo que lo sorprendió porque se suponía que no debían saber que el imperio Blue Sphere estaba planeando un ataque secreto a su reino. Se enfureció mucho y preguntó a los guardias dónde estaba Zest, pero le dijeron que él y su grupo de exploración habían desaparecido desde el día anterior. Al escuchar esto, Harold se dio cuenta de que había sido engañado y juró alimentar a Zest a los dioses del Isekai si alguna vez ponía sus manos sobre él. Justo entonces llegó otro informe de que la capital imperial ya estaba bajo el asedio de demonios, dejándolo sorprendido, y ordenó que se retiraran inmediatamente para proteger la capital de ser tomada por los demonios. Mientras tanto, en el campamento del ejército de Earlshide, estos dos comandantes estaban planeando cómo perseguir al ejército de la Esfera Azul mientras se retiraban hasta que los eliminaran. Sin embargo, un soldado entró repentinamente con el informe de que los guardias avanzados estaban siendo atacados por demonios.
Los comandantes se sorprendieron y se preguntaron si la retirada María se había convertido en un demonioide con ojos carmesí, como si estuviera drogada con crack barato. Shrum le preguntó cómo se sentía al ser un demonioide y ella respondió que se sentía más poderosa que nunca. Varios días después, Harold regresó a la capital imperial con prisa, y justo cuando ordenó a sus soldados que aseguraran manejar la situación sin problemas, entró en su salón del trono solo para encontrar a Shrum sentado allí. Shrum le dijo que había venido a hacer los honores de enviarlo al más allá personalmente. Inmediatamente activó un círculo mágico debajo de él y le succionó el alma con su hechizo maligno. Aproximadamente 3 días después, los dos comandantes de Earlshide visitaron la capital imperial de la Esfera Azul y se sorprendieron al ver la destrucción, preguntándose qué había pasado. Justo entonces, Shrum apareció de repente y les dijo que los había estado esperando. Les agradeció por reducir el número de las fuerzas imperiales, ya que le facilitó eliminarlas. Se dieron cuenta de que fue Shrum quien instigó la guerra, y mientras se preparaban para enfrentarse a él, vieron de repente un gran grupo de demonios. Regresaron a Earlshide 3 días después y le informaron al rey, lo que dejó a todos preguntándose qué hacer a continuación. Al día siguiente en la escuela, el profesor de clase declaró que respecto a la situación actual, los estudiantes de la Academia Mágica también tienen que unirse a la batalla para proteger el imperio contra Shrum. Después de la clase, Shin notó que sus amigos no estaban muy contentos con el desarrollo y les preguntó al respecto. Le contaron sobre la larga rivalidad y competencia entre las dos academias, ya que cada una pensaba que era mejor que la otra. Shin intentó calmarlos diciéndoles que deberían complementarse mutuamente, pero le respondieron que él podía decir eso porque era bueno tanto en magia como en esgrima. Luego preguntaron quién le enseñó esgrima, y cuando les dijo que fue Michael, casi se derritieron. Shin fue enseñado magia por el héroe, encantamiento de objetos por el gurú, y esgrima por el santo de la espada. Todos pensaron en ese momento que él era especialmente amado por los dioses del destino, mientras ellos eran solo personajes no jugables. Al día siguiente, los estudiantes de magia se encontraron con los futuros caballeros, pero los caballeros arrogantes le dijeron que dejara de tropezar. Preguntó si habían luchado contra un demonio antes, pero se enfadaron pensando que solo quería presumir porque había derrotado a un demonio antes. Entonces Shin, para enseñarles el propósito del entrenamiento, declaró que cuando se encontraran con un demonio, los estudiantes de entrenamiento de caballeros irían primero a combatir para demostrar lo que tienen, y ellos estuvieron de acuerdo. Adentrándose en el bosque, Shin de repente sintió un demonio cerca y alertó inmediatamente a los caballeros. Un jabalí demonizado pronto apareció y los caballeros adoptaron su postura de combate. Como el monstruo usó sus traseros para limpiar el suelo y casi envió a 2 de ellos al más allá, cuando Shin rápidamente desenvainó su espada y atacó al jabalí, cosechando su cabeza de un solo golpe. Los caballeros se sorprendieron y, al aprender sus lecciones, se disculparon por ser unos idiotas todo el tiempo. Cecilia vino a curar sus heridas con su hechizo de curación, y los chicos inmediatamente se enamoraron de ella, viendo lo grandes que eran sus pechos, lo que hizo que Shin se pusiera celoso. Después de eso, los tipos empezaron a tratar a Cecilia como a una princesa, mientras que Shin había ganado casi 10 libras de tanto enfadarse por los celos. August le dijo que fuera a conquistar a su chica como un verdadero hombre, pero el chico era solo un cobarde en asuntos de mujeres. Justo en ese momento, Zeke les dijo que dejaran de hacer tonterías, ya que nuevos demonios se dirigían hacia ellos. Shin comprobó esto y se dio cuenta de que había muchos, y antes de que pudieran pensar en qué hacer, 2 de los caballeros corrieron hacia ellos, advirtiéndoles que huyeran porque había cerca de 100 de ellos. Sorprendiéndolos, Shin dijo que debían dejarlo en sus manos, y ellos inmediatamente estuvieron de acuerdo, ya que solo iban a retrasarlo después de todo. A medida que los monstruos se acercaban, pareciendo estar rabiosos, Shin comenzó a preparar un ataque poderoso y lo desató, eliminándolos a todos de una vez. Los caballeros quedaron impactados y lamentaron haberlo menospreciado antes. Uno de ellos, llamada Miranda, fue a disculparse por haberlo faltado al respeto. Ella también se disculpó con Cecilia por hablar mal con su novio, lo que instantáneamente los hizo sentir avergonzados a ambos. De regreso, un demonio oso emergió repentinamente del bosque y los caballeros y los estudiantes de magia trabajaron juntos para eliminarlo. Los 2 mayores, al ver esto, se alegraron de que ya estuvieran aprendiendo a combinar la magia y la espada. Luego, Zeke se acercó para preguntarle a Shin cómo el príncipe y sus otros amigos habían logrado hacer tantas mejoras en el uso de la magia. Shin respondió que formó un grupo de estudio y ellos son miembros del grupo. Zeke se dio cuenta de que Shin les estaba dando un entrenamiento especial, pero Shin respondió que no lo llamaría especial, ya que solo les enseñaba de la misma manera que su abuelo les enseñó. Al escuchar esto, Zeke pidió unirse al grupo también para poder aprender cómo Shin hacía su magia. Pero August intervino, diciendo que eso no sería posible porque Zeke estaba en el ejército y eso significaría militarizar el poder de Shin, lo que podría llevar a algunos problemas diplomáticos. Augusto además dijo que no querían que todos tuvieran acceso al nivel de magia de Shin, porque si eso sucedía, el mundo no sería destruido por demonios, sino por los propios humanos. Añadió que había dicho a los otros miembros del grupo que mantuvieran este poder sin expandirse por el mundo. Sin embargo, Zeke le dijo a Shin que simplemente explicara cómo le enseñó Merlin, y Augusto le dijo que era simplemente aprender a aumentar la cantidad de magia que podía controlar, eso es todo.
Sieg encontró esto demasiado básico, pero August llamó a María y a Cicely y les dijo que crearan barreras mágicas como les había enseñado Shine. Inmediatamente activaron barreras mágicas, lo que sorprendió a Sieg al ver lo gruesas que eran. Sin embargo, las chicas le dijeron que esto seguía siendo delgado comparado con las de Shin y que todavía tenían un largo camino por recorrer. Luego Sieg dijo que él también practicaría su control de la magia. Justo entonces Miranda vino a encontrarse con Shin de nuevo para agradecerle por encargarse del oso y el jabalí por ellos. Él le dijo que no se preocupara por eso. Mientras tanto, para los otros dos equipos, los estudiantes de la Academia de Magia en el primer equipo lograron establecer el hecho de que los futuros caballeros demasiado confiados necesitaban la ayuda de la magia. Sin embargo, los del otro grupo solo lograron arruinar todo, ya que los estudiantes de magia también solo querían presumir, pero su magia les explotó en la cara. Después de eso, Shin se cayó, y al notar esto, uno de ellos preguntó qué pasaba. Agosto luego anunció que los que estaban en el grupo de estudio mágico definitivo serían colocados bajo supervisión nacional después de su graduación y podrían ser requeridos para unirse a una unidad especial directamente bajo su mando. Esto podría convertirlos en el objetivo de otras tierras. Shin se sintió triste porque había cambiado la trayectoria de sus vidas, pero le dijeron que no se preocupara, ya que estaban más que felices de ser parte de esto, sorprendiendo a Shin, ya que no esperaba que estuvieran felices. Agosto luego le dijo que mientras no abusaran de sus poderes, podrían convertirse en los primeros vengadores de anime de la historia. Al escuchar esto, sugirieron que necesitaban más entrenamiento para volverse más fuertes, ya que se unirían a una unidad especial. Fueron a entrenar después de esto, y durante el entrenamiento, August reunió a todos, diciendo que tenía información importante que debía contarles, la cual aún no se había revelado al público. Se sorprendieron de que quisiera revelarles este secreto de estado, pero él les dijo que ya no eran parte de la población general, ya que se convertirían en una parte importante de las fuerzas del imperio una vez que comenzara la guerra con los demonoides. Luego, August reveló que los demonoides habían estado causando un desastre, y en este punto las naciones deben unirse o no podrán enfrentarse a ellos. Luego, August soltó la bomba principal, diciendo que los demonoides estaban aumentando en número cada vez que atacaban, lo que significaba que debían estar convirtiendo a sus víctimas en demonoides como ellos mismos, lo cual sorprendió a Shin y a los demás. Debido al desarrollo, Shin sugirió que hicieran un campamento de entrenamiento para que pudieran fortalecerse en preparación para la batalla inminente. De regreso a casa, Shin les contó a sus abuelos sobre esto y su abuela, que siempre se quejaba, le gritó por querer reunir a chicos y chicas de edad bajo el mismo techo. Luego dijo que ella también iría para vigilarlos. Al escuchar esto, Merlin dijo que también iría si Melida iba. Al día siguiente partieron hacia el lugar de acampada, el pueblo natal de Cicely, y en su camino vieron algunos demonios de tamaño mediano y lo convirtieron en un deporte para quien que esconde la mayoría de los demonios. Esto divertía a Merlin porque todos se estaban fortaleciendo, pero Melida pensaba que estaban haciendo algo terrible a otras personas. Youngjins. Finalmente llegaron al pueblo natal de Cicely esa noche y fueron recibidos calurosamente por su familia. Luego de eso, Merlin y los muchachos se metieron en el manantial caliente, y mientras disfrutaban del agua caliente, comenzó a agradecerles por ser amigos de Shin, porque ese tipo era un solitario sin habilidades sociales. Sin embargo, August, siempre el tipo humilde, dijo que conocer a Shin lo hizo sentir cómodo, porque era la primera vez que tenía un amigo que lo trataba como a un igual. Los otros chicos también mencionaron lo genial que era Shin por haberse hecho amigo de idiotas como ellos mismos. Al oír esto, Shin se volvió hacia su abuelo y le agradeció por criarlo y entrenarlo, ya que no se habría convertido en el hombre que era ahora si no fuera por él. Merlin inmediatamente se emocionó, pero mientras los chicos estaban teniendo un momento de confesión, las chicas estaban hablando sobre tamaños de melón y esas cosas. Mujeres. Las cosas pronto se vuelven muy cultas mientras se aprietan las parcelas de los demás. El campo de entrenamiento comenzó totalmente al día siguiente, y al ver sus rápidas mejoras, Melida comentó que podrían dejar sin trabajo a la División Mágica Imperial, pero Shin dijo que aún quedaba un largo camino por recorrer, ya que combatir a los demonoides sería una gran batalla, y él mismo tenía que mejorar su magia. Al escuchar esto, todos se asustaron y se fueron. Después de eso, Shin decidió burlarse de ellos nuevamente con su poder mágico. Y al ver la gran destrucción que causó, Melida vino a darle una paliza, preguntándole por qué usó tanto poder. Pronto dieron por terminado el entrenamiento, y mientras se iban, August le dijo a Shin que lo llevara de vuelta al palacio porque necesitaba reunir más información sobre los demonoides. Al llegar al palacio, de repente encontraron a una princesa llamada Elle esperando al príncipe. Ella comenzó a quejarse de que él no había regresado temprano, lo que hizo que Shin se preguntara quién era ella. August reveló que ella era su prometida, sorprendiendo a Shin ya que nunca había mencionado que ya tenía a una chica preparada para él. Ellie se acercó para saludar a Shin, pero August le preguntó qué quería y ella lo acusó de dejarlas solas a ella y a May mientras él se iba de camping. May, la hermana de August, apareció en ese momento y dijo que su hermano había sido terrible al dejarla perder la oportunidad de ver a Melida, a quien sabía que había estado ansiosa por conocer. Shin se sorprendió y trató de calmarla, siendo el chico más amable. Luego, August preguntó a May y Ellie qué estaban haciendo allí, a lo que respondieron que habían decidido unirse a ellos en el campamento. Agosto se enfadó y aclaró de inmediato que no estaban allí jugando al softball. Sin embargo, cuando presentaron esto ante el rey, él le dijo a Agosto que les permitiera venir con él, ya que Merlin y marido estaban allí y se trasladarían a la ubicación con la magia de Shin, por lo que no habría problema.
Regresaron al campamento con la magia de Shin y las chicas se sorprendieron de que algo así fuera posible. Mientras tanto, August le informó a Ellie que no estaría disponible por un par de momentos, ya que este era un campo de entrenamiento mágico, y ella respondió que no se interpondría en el camino, solo había venido para asegurarse de que no hubiera ninguna plaga a su alrededor. Shin se divirtió con esto y le preguntó si no le gustaba ver a otras mujeres alrededor de August, pero se sorprendió cuando Ellie reveló que la plaga a la que se refería era él. Ella dijo que todo lo relacionado con Agosto últimamente giraba en torno a Shin, lo cual la ponía celosa. A Shin le resultaba embarazoso que ella pensara que tenían algún tipo de bromance. August reveló que todavía le encantaba tener relaciones, pero parecía estar tranquilo estando con Shin, su nuevo amigo. Sin embargo, Ellie comenzó a hacer berrinches, porque lo único que sus oídos escuchaban era que ella le estaba causando problemas, así que él tuvo que encontrar tranquilidad en otra persona. Agosto la calmó con algunas líneas de encanto. Instalándose en un restaurante, Agosto, aún tratando de asegurar a su prometida, reveló que Shin tenía una chica, lo que sorprendió al propio Shin mientras se preguntaba quién estaba saliendo con él sin su conocimiento. Agosto reveló que sabía la tensión que había entre los dos, lo que no podía significar otra cosa más que se amaban. Shin, el idiota lento, preguntó cómo estaba seguro de que a Cecilia le gustaba, pero August le preguntó si seguiría siendo lento y no tomaría acción. Después de eso, Shin se sintió muy avergonzado al ver a Cecilia, lo que hizo que Ellie y May se dieran cuenta de que de ella hablaba August, así que lo molestaron al respecto, haciéndolo sentir aún más avergonzado. Más tarde esa noche, por fin, May conoció a su ídolo, Melida, y al ver su actitud tierna, Melida dijo que no era como Shin, que estaba por todas partes y tenía que sostenerle la mano todo el tiempo. Los demás añadieron que definitivamente no era fácil entrenar a alguien como él. Todos encontraron una manera de burlarse de la crianza de Shin, pero cuando llegó el turno de Cecilia, le dijo que no se preocupara, que ellos amarían bien a sus pequeños, sorprendiendo a todos. Pronto se dio cuenta de lo que había dicho y se sintió avergonzada mientras salía corriendo. Después de eso, August se acercó a él y le dijo que tendría que ser un tonto si no captaba esa señal. Ella dijo que también lo amaba y luego él le pidió que fuera su novia. Luego vino la parte donde se besaron, pero antes de que pudieran intercambiar saliva, fueron interrumpidos por sus amigos que habían estado acechando en el arbusto. Todos se burlaron de ellos y Shin anunció oficialmente que ahora eran compañeros de aplausos con condiciones. Sin embargo, August, después de felicitarlo por su nueva aventura de aplausos, le dijo que no se dejara llevar porque todavía había demonios a los que aplaudir. Al día siguiente continuaron su entrenamiento con el voleibol Shaolin y casi se lesionaron, lo que hizo que Melida los reprendiera. Sin embargo, Merlin pensó que estaban haciendo un buen trabajo y les dijo que continuaran, pero Shin, quien trajo la idea en primer lugar, ya estaba alterado porque nunca esperó que llegaran tan lejos. Después del entrenamiento esa noche, todos pasaron tiempo hablando, pero Shin de repente notó que su abuela venía y rápidamente se escondieron debajo de sus mantas, lo que sorprendió a Melida al verlos a todos dormidos porque pensó que había escuchado voces antes. Shin y Cecilia estaban bajo la misma manta y la chica casi alcanzaba su clímax, sorprendiendo a Shin. Pronto se dio cuenta de que su mano estaba sobre sus peluches, lo que le hizo gritar al instante. Melida los encontró en esta posición comprometedora y le gritó por pensar que ahora podía hacer el boom bayá porque estaba en una relación. Una mañana cualquiera, mientras Shin estaba ejercitando sus músculos mágicos, Cicely lo acorraló con esa mirada en su rostro y básicamente dijo: «Oye, nos vamos a comprometer, así que mejor ven a conocer a mi papá antes de que entre a trabajar». Con la voz de Shin, siendo el mago confiado y enamorado que era, asintió como un muñeco cabezón y se llevó a sí mismo, sin tener idea de nada, a la casa de Cicely. Sus padres eran tranquilos, dieron su bendición más rápido de lo que muere una tendencia de TikTok, y Cecilia se puso roja como un tomate de vergüenza. Regresaron al campamento, donde todos estaban sudando a mares en el entrenamiento, lanzando hechizos como si intentaran superar a una película de Michael Bay. Ellie se quedó allí con la boca abierta preguntándose cómo estos locos no habían hecho explotar todo el planeta todavía. Justo entonces, Shin dijo alguna tontería sobre que eso era solo el calentamiento, y Ellie casi se desmayó del susto. El abuelo apareció para molestar a Ellie y May por querer mirar, y luego les dijo que intentaran hacer magia ellos mismos. Ellie salió de ahí más rápido que una mala cita de Tinder, pero May se emocionó y lo logró, haciendo que al abuelo casi se le salieran lágrimas de orgullo. Mientras tanto, en la capital del imperio, todo parecía Fallout 76. Edificios reducidos a tristes montones de escombros, y la desesperación flotando en el aire más espesa que la leche caducada. Shron básicamente le pidió a Miri el chisme de lo mal que estaba el imperio. Cuando ella le dijo que todos estaban muriéndose de hambre y miserables, Shron parecía listo para comenzar una fiesta de baile, diciendo que su plan malvado estaba justo en el horario. De vuelta en el campamento, Shin decidió probar un nuevo hechizo. El equipo levantó sus escudos como si estuviera a punto de lanzarlos a todos, pero Shin les dijo que se calmaran porque esta vez no era magia ofensiva. Luego hizo que una roca flotara en el aire, actuando como si fuera algún truco mágico innovador. La pandilla Aran se asustó y lo llamaron increíble, aunque sus cerebros claramente se cortocircuitaron tratando de entender cualquier cosa que él explicaba. Entonces Shin se esforzó más, lanzó el hechizo sobre sí mismo y comenzó a volar como un Harry Potter súper poderoso, dejando a todos sin palabras.
August simplemente negó con la cabeza y le dijo a Shin que dejaría de sorprenderlo, mientras que Cicely se desvivía en halagos llamando a Shin increíble por enésima vez. Más tarde ese día, Shin y Cicely hicieron el anuncio de compromiso por segunda vez con los abuelos, y los viejos decidieron airear la historia de origen de Shin. Le dijeron a la familia de Cicely que él fue adoptado, preocupados de que pudiera causar drama. El papá de Cicely básicamente cerró eso, diciendo que no les importaba de dónde venía. Les gustaba porque trataba a Cicely bien, todos lloraron lágrimas falsas de alegría. Shin prometió proteger Sicilia para siempre, y todo parecía un especial de romance cursi. Avance rápido al día siguiente, el escuadrón se vistió con su nuevo atuendo impresionante, uniformes mejorados con magia, más fuertes que la mitad de los tesoros nacionales del reino. Shin explicó los encantamientos como si estuviera vendiendo tokens no fungibles, prometiendo que aumentarían su defensa y poder. El equipo estaba emocionado, pero también se asustaron cuando Shin les dijo que se enfrentarían cara a cara con demonoides de clase alta. Mei y Ellie se quejaron de ser excluidas, pero August explicó que era un entrenamiento de combate real con monstruos grandes, y sus frágiles cabecitas podrían ser aplastadas. Shin le dio a Mei un teléfono mágico para que dejara de enfurruñarse, pero la abuela se enteró de esta nueva tecnología y regañó a Shin por básicamente inventar teléfonos inteligentes mágicos sin un permiso. Ignorando la reprimenda, Shin lideró al equipo hacia afuera, y Cicely tuvo escalofríos al instante al sentir un enorme león maldito acechando cerca. Shin dividió al grupo y envió la primera ola para lanzar al monstruo fuera de la existencia, lo cual hicieron con un ataque tan fuerte que el pobre animal llamó a su ataque una broma. El equipo se puso en modo montaje de anime total, destruyendo a cada criatura maldita a la vista como si estuvieran en una misión para el genocidio de demonios. August le dio una palmada a Shin en la espalda y bromeó con él sobre la fiesta de compromiso, mientras Shin solo sonreía como un tonto. Finalmente llegó el día. Shin lucía elegante en su traje, Cicely llevaba su vestido y su madre los acompañó a la ceremonia de compromiso, mientras todos aplaudían como si acabaran de recibir iPhones gratis. Incluso el rey apareció para aplaudir y asentir con aprobación. Más tarde todo el grupo finalmente descubrió cómo flotar como si estuvieran audicionando para una versión económica de Harry Potter. Se lo estaban pasando en grande pretendiendo estar en el aire cuando todos descubrieron que Shin básicamente había estado llevándolos con magia de levitación mientras ellos agitaban los brazos con hechizos de viento. Shin estaba orgulloso de que estos payasos hubieran dominado el vuelo cuando él estaba haciendo todo el trabajo pesado. Comenzaron a quejarse de querer volar por el cielo también. Luego Shin sacó un dispositivo de radiocomunicación barato para llamar a estos desastres voladores de vuelta a la Tierra. Sus amigos estaban admirando esta herramienta de comunicación básica, diciendo que sería perfecta para la ceremonia de coronación del príncipe, porque aparentemente nunca habían oído hablar de un micrófono. La escena cambió a la mansión encantada del demonoide, donde Shrom estaba recibiendo actualizaciones que alegraron su día. Su asistente soltó la noticia de que la última ciudad había caído oficialmente, y que cada pueblo y aldea en la región imperial ahora era un pueblo fantasma. Ella mencionó cómo el escuadrón demoníaco de Zest había estado asaltando las caravanas, cortando todos los suministros de comida como si estuvieran dirigiendo un servicio de preparación de comidas retorcido. Esta asistente estaba pensando seriamente 2 veces sobre los métodos de su jefe, preguntándose por qué Shrom se estaba comportando como un supervillano. Les dijo a sus compañeros que gracias a su arduo trabajo habían convertido exitosamente al imperio en un desastre total, lo cual aparentemente era su mayor logro hasta la fecha. Sus seguidores comenzaron a vitorear como si hubieran ganado la lotería y lo colmaron de alabanzas. Luego este hombre les dio la sorpresa del siglo, preguntando qué deberían hacer a continuación, ya que su objetivo original de destruir el imperio estaba cumplido, y básicamente estaba desempleado ahora. Sus seguidores parecían haberse quedado en blanco como sus cerebros y sugirieron que deberían mantener el impulso invadiendo tierras vecinas. Shrom respondió como un Yunjin aburrido, preguntando por qué querían hacer algo tan básico como eso. Propusieron la idea de comenzar su propio reino de monstruos malditos con su enorme ejército. Pero Shrom los frenó más rápido que una conexión Wi-Fi durante una tormenta, diciéndoles que podían perseguir sus sueños pero que no lo arrastraran a sus delirios. Un seguidor se molestó y dijo que lo haría él mismo, y Shrom básicamente le dijo que debería haber tenido esa actitud desde el principio y que no le importaban sus decisiones. Después de que Shrom le dio al grupo restante permiso para hacer lo que quisieran porque aparentemente ahora estaba dirigiendo una democracia, una gran parte de su ejército se fue. Su asistente le preguntó si realmente estaba de acuerdo con dejar que todas estas personas se fueran, y Shrom confirmó que no le importaba en absoluto ya que ya había logrado su momento de protagonista al derribar el imperio. Miria decidió ser curiosa y preguntó por qué tenía un problema tan intenso con el imperio, especialmente porque había oído que solía ser un duque que estaba a un paso de convertirse en emperador. Shrom se dio cuenta de que nunca había contado esta trágica historia, y pensó que era hora de contarla. Reveló que hace mucho tiempo su nombre era Oliveira. Hace aproximadamente 2 años vivía su mejor vida como un entusiasta de la agricultura saludable. Resulta que este hombre estaba revolucionando la agricultura y creando empleos en áreas rurales. Cuando su colega le preguntó por qué era tan amable con la gente común, Shrom explicó su historia de origen sobre cómo solía pensar que los nobles debían dirigir todo, hasta que viajó al extranjero y se quedó asombrado por un país extranjero que trataba a todos como seres humanos reales en lugar de tener un sistema de esclavitud, y donde incluso la gente común vivía cómodamente en lugar de luchar por sobrevivir.
El recuerdo continuó con él relajándose en la biblioteca de su mansión cuando su esposa embarazada, Arya, entró y le sugirió que tomara un descanso. Ella estaba preocupada por su salud ya que estaba esforzándose mucho por su gente, pero Shrom le respondió diciendo que ella necesitaba centrarse más en su salud que él, ya que su futuro hijo era su mayor tesoro. Mientras tanto, en otra parte, un noble salado llamado Richmond estaba teniendo una reunión secreta con otros aristócratas celosos. Uno de ellos sugirió convocar a Olivera a la capital porque se estaba convirtiendo en una gran amenaza para su estilo de vida cómodo. Estos nobles estaban teniendo un colapso colectivo porque la gente común estaba dejando sus regiones para trabajar bajo las mejores condiciones de Olivera. Richmond estaba diciendo la verdad sobre cómo si Olivera siguió contribuyendo económicamente al imperio, se había convertido en la persona más poderosa del país y eventualmente se convertiría en emperador. Richmond ideó un plan para mantener a Olivera atrapado en la capital, usando cualquier excusa que pudieran inventar. De vuelta en la casa de Olivera, él estaba celebrando tras recibir una carta de los otros nobles diciendo que finalmente querían escuchar sus ideas. Su esposa lo felicitó, pero estaba sospechosa sobre por qué de repente cambiaron de opinión y quería saber qué estaba pasando realmente. Él explicó que la reciente caída en los ingresos fiscales había captado la atención de los nobles, y si sus contribuciones seguían aumentando, podría amenazar sus títulos y obligarlos a hacer algo productivo por una vez. Leyó que estaban planeando una reunión en la capital pronto y querían que los guiara en la gestión regional. Su esposa preguntó si estaba seguro de que no era peligroso, señalando que algunos nobles lo veían como una gran amenaza y podrían estar tramando algo siniestro. Él la tranquilizó diciéndole que básicamente era intocable debido a sus habilidades mágicas y su experiencia cazando demonoides cuando era más joven. Después de que él se fue para su viaje, su esposa lo miró desde la ventana rezando para que no le pasara nada terrible. En el pueblo, la gente empezó a entrar en pánico porque alguien había desaparecido, y esta era la tercera desaparición en un patrón que se estaba volviendo aterrador. El problema era que todas las personas desaparecidas eran mujeres y niños, y esto no estaba ocurriendo solo en una área, sino en múltiples regiones. Justo a tiempo, un grupo de policías militares de la capital llegó y comenzó a interrogar a los aldeanos sobre los recientes secuestros. Cuando los aldeanos confirmaron que efectivamente habían estado ocurriendo secuestros, los oficiales fingieron estar sorprendidos, pero les dijeron que hablaran en voz baja mientras revelaban que tenían información de que las personas secuestradas estaban siendo vendidas como esclavas. Todo esto fue parte del plan maestro de Richmond para incriminar a Olivera secuestrando a mujeres y niños del pueblo y echándole la culpa. Luego, enviando a la policía a hacer acusaciones mientras Olivera no estaba allí para defenderse. Los aldeanos se creyeron la mentira completamente. Mientras tanto, Olivera había decidido regresar a casa temprano porque extrañaba demasiado a su esposa como para quedarse lejos. Richmond estaba dando los toques finales a su plan para eliminar a Olivera permanentemente. Cargó a algunas mujeres secuestradas en un carruaje con el escudo de Olivera y los agricultores las descubrieron como evidencia. Los agricultores perdieron la cabeza de rabia y formaron una turba enfurecida con antorchas, marchando directamente a la casa de Olivera. Cuando llegaron, incendiaron su casa, matando a su esposa en el proceso. Olivera regresó a su hogar en llamas y quedó devastado por lo que encontró. Descubrió el cuerpo de su esposa y se echó a llorar, preguntando a las personas a su alrededor si esto era su recompensa por tratarlos bien, que asesinaran a su esposa y a su hijo no nacido. Los campesinos respondieron que él había secuestrado a las mujeres del pueblo, y fue entonces cuando Olivera se dio cuenta de que todo era un montaje elaborado para destruirlo. Su dolor se transformó en pura rabia mientras juraba aniquilar el reino y a todos en él. Desató un hechizo devastador que envió a todos los aldeanos a encontrarse con su creador en segundos. Esa fue la trágica historia de origen del villano de Shrom. La escena regresó a Zest, quien se sentía deprimido porque Shrom había perdido su propósito en la vida y no tenía nada que lo motivara. Zest ordenó a alguien cercano que reuniera a los demonoides que los habían abandonado y mantuviera su fuerza para lo que viniera después. La acción se trasladó al reino, donde el rey estaba coronando oficialmente a Agosto como el nuevo príncipe heredero en lo que debería haber sido una celebración. Pero, naturalmente, un caballero irrumpió por las puertas como si estuviera anunciando el apocalipsis, gritando que un ejército de bestias malditas se acercaba a su ubicación. El miedo se propagó entre todos los presentes más rápido que los chismes en el pasillo de una escuela secundaria, pero August dio un paso adelante y habló en voz alta para asegurar a todos que podía manejar la situación como el protagonista que estaba tratando de ser. Le dijo a la multitud que tenían equipos especializados entrenados para luchar contra los demonoides bajo las órdenes de Shin, quien era el nieto de los dos héroes legendarios y había ganado el título de asesino de demonios. Shin pronunció un discurso motivacional para calmar a la multitud que entraba en pánico, diciéndoles que no tuvieran miedo porque nada podría dañarlos bajo su vigilancia. La multitud comenzó a vitorear a Shin con pura emoción, olvidando completamente su terror anterior. Shin decidió que este era el momento perfecto para nombrar a su equipo los magos definitivos. Luego Shin decidió presumir ante toda la multitud lanzando magia de vuelo a todos sus amigos, convirtiéndolos en una escuadrilla aérea económica surcando el cielo. Cuando la multitud presenció este acto de circo aéreo, perdieron la cabeza de emoción, sintiéndose de repente como si tuvieran protección VIP de estos vengadores de descuento. La escena cambió al ejército de bestias malditas que se acercaba al castillo. La gente y los guardias de pie en las murallas del castillo echaron un vistazo a este enorme ejército y probablemente comenzaron a actualizar sus testamentos.
El comandante comenzó a dar órdenes a gritos para que todos tomaran posiciones defensivas mientras enviaba a un soldado a bombardear el reino de Earl Slad con mensajes desesperados de SOS. Desafortunadamente, los refuerzos iban a tardar su tiempo en llegar. Mientras tanto, Shin estaba volando con su escuadrón, teniendo una conversación con August, donde estaba haciendo una rabieta sobre el tema del nombre del grupo. Estaba muy enojado porque cuando le pidieron que nombrara a su equipo, su cerebro le falló completamente, y soltó algo embarazoso que ahora se estaba propagando por todo el reino como un meme malo. Uno de sus amigos intentó animarlo, señalando que estaban casi en la frontera, y que mientras un viaje en carruaje les habría llevado días, lo habían logrado en solo unas pocas horas gracias a sus habilidades de vuelo. María tenía ansiedad previa a la batalla por enfrentarse a los demonoides, pero Shin hizo de terapeuta y la tranquilizó diciéndole que ahora era mucho más fuerte que esos monstruos. Luego se dirigió a Cecilia y le asignó el rol de médica, diciéndole que se concentrara en curar a los heridos mientras instruía al resto de sus amigos para que atacaran a los demonoides con todo lo que tenían. Dentro del reino de Suecia se desataba un caos completo mientras una mujer corría por su vida llevando una rata, siendo perseguida por demonios que trataban esto como un retorcido juego de etiqueta, pero la rodearon como si estuvieran planeando el abrazo grupal más aterrador del mundo. La chica que estaba con ella estaba absolutamente aterrada y comenzó a llorar. Fue entonces cuando Shin y uno de sus amigos intervinieron, lanzando a una de las bestias a volar varios metros. El amigo de la bestia se enfadó completamente y empezó a gritar sobre cómo Shin no tenía idea de lo que acababa de hacer y que no se saldría con la suya. Este monstruo sacó su arma y comenzó a hablar mal, diciendo que un simple humano no podría hacer nada contra los demonoides, completamente inconsciente de que estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Se estaba preparando para usar su magia contra Shin, pero cuando vio la cantidad absolutamente ridícula de poder que Shin estaba acumulando, probablemente comenzó a lamentar sus decisiones de vida antes de que Shin lo enviara a encontrarse con sus ancestros. Shin decidió añadir insulto a la herida, burlándose de la bestia maldita derrotada. Luego revisó a la mujer y su mini, preguntando si estaban bien y si necesitaban ayuda. Le aseguraron que estaban bien y querían saber quién era y qué estaban haciendo allí. Él explicó que eran refuerzos del reino de Earlside y les dijo que podían irse sin que nadie los molestara. Después de que se marcharon, Shin miró a su alrededor la destrucción en la ciudad y se enfureció absolutamente con quien fuera responsable de este desastre. La escena cambió a Agosto, quien había encontrado un dramático punto alto para dirigirse a los ciudadanos del reino sueco como si estuviera postulándose para un cargo político. Se presentó como el príncipe heredero August del reino de Earlside y declaró que habían llegado con suficiente poder para proteger a todos. Dijo a la gente que finalmente podían sentirse seguros porque su equipo se uniría a los guardias reales para expulsar a los demonoides de la ciudad como invitados no deseados. Luego dirigió su atención a los demonioides y les dio básicamente una amenaza envuelta en lenguaje real, diciéndoles que su situación estaba a punto de empeorar mucho porque tenían al héroe cazador de demonios Shin de su lado. Cuando la gente escuchó este anuncio, se emocionaron tanto que probablemente olvidaron que estaban en medio de una crisis. El rey miraba a August con puro orgullo, sintiéndose aliviado de que finalmente había llegado la caballería. Luego Shin empezó a actuar como el capitán del equipo y a asignar roles a sus amigos. Le pidió a Cecilia que fuera a rescatar a las personas heridas en la ciudad, y ella aceptó mientras prometía salvar a tantas como fuera posible. Mientras tanto, uno de los demonios andaba merodeando, observando a Shin y probablemente teniendo una crisis existencial sobre el alcance de su poder. Dos de los amigos de Shin decidieron confrontar a uno de los demonios, que inmediatamente comenzó a burlarse de ellos diciendo que no sabía que estaría peleando con un montón de jovencitos. Una de las chicas se enfadó tanto que estaba lista para pelear, pero su amiga Lynn tuvo que agarrarla y recordarle que no podía manejar las situaciones cuando estaba emocional, especialmente al enfrentarse a un monstruo maldito. La chica se dio cuenta de que casi había cometido un error de principiante y prometió luchar adecuadamente de ahora en adelante, pero Lynn le dio la vuelta a la situación al revelar que ya había derrotado al monstruo mientras mezclaba arena con agua para acabar con él rápidamente. Justo entonces oyeron a un caballero gritar como loco cerca. Cuando investigaron, encontraron a uno de los demonoides torturando al pobre hombre, pero las dos chicas intervinieron rápidamente y eliminaron al monstruo más rápido de lo que podrías decir poder femenino. Luego, dos más se dirigieron a enfrentar a otros demonoides y también los derrotaron sin despeinarse. La acción se trasladó a algunos demonios que se dirigían hacia el hospital, donde Cecilia estaba jugando a ser médica de campo para los heridos, planeando convertir el lugar en un sitio de masacre. Pero Shin había previsto esto desde lejos y ya había colocado a dos de sus amigos para proteger el hospital con sus vidas. Lograron vencer a los demonios fácilmente, demostrando que la planificación estratégica de Shin era tan poderosa como su magia. Mientras tanto, Shin estaba haciendo un absoluto desastre, reteniendo a los demonoides y eliminándolos uno tras otro sin dejar escapar a ninguno. Ninguno de ellos pudo hacerle frente y probablemente se preguntaban si accidentalmente se habían enfrentado a un jefe final. El demonio que había estado observando a Shin estaba completamente desquiciado al presenciar su ridículo nivel de poder y no tenía idea de cómo lidiar con alguien tan poderoso. Ninguno de ellos podía siquiera intentar luchar contra él porque la energía mágica de Shin estaba fuera de serie. Mientras tanto, August y María, que estaban trabajando en equipo con uno de los jueces demoníacos e intentando interrogarlo para obtener información, pero él estaba siendo completamente intransigente.
María intentó lanzar un ataque rápido, pero fue básicamente inútil. El demonoide contraatacó a María, pero su escudo logró protegerla de ser convertida en papilla. Esto enfureció a María por completo, así que atacó con todo lo que tenía, pero el monstruo lo esquivó. August miró a María y tuvieron uno de esos momentos de comunicación silenciosa antes de decidir coordinar sus ataques. Comenzaron a lanzar ataques sincronizados que rompieron la barrera mágica alrededor del monstruo. Justo cuando la criatura estaba a punto de decir algo importante, descubrió que su corazón había sido atravesado desde atrás, dándose cuenta de que había sido completamente superado. En este momento, el rey sueco finalmente pudo respirar un poco más tranquilo y comentó que parecía que la batalla estaba llegando a su fin. La perspectiva cambió a Zest, quien estaba observando toda la batalla desde una distancia segura como si estuviera viendo una maratón de películas de acción, y admitió que necesitaba reconsiderar completamente su estrategia después de presenciar el nivel de poder absolutamente ridículo de Shin. Zest decidió que lo inteligente era reunir a todos los demonoides y retirarse antes de que las cosas empeoraran, pero al parecer Miriam no recibió el mensaje sobre la retirada estratégica porque quería enfrentarse a Shin. De repente derritió la puerta delante de ella y la empujó a un lado como si estuviera hecha de papel, declarando que quería ver qué podían hacer estos humanos contra ella, claramente sin haber aprendido nada al ver cómo demolían a sus aliados. La escena volvió a Cecilia, quien estaba haciendo de médica en la vida real en medio de esta zona de guerra, tratando lo que se sentía como la mitad de la población herida del reino, pero de alguna manera logrando curarlos a todos. De repente, una mujer desesperada se acercó a ella, rogándole a Cecilia que curara a su esposo de inmediato, porque aparentemente esto era ahora una emergencia médica dentro de una emergencia médica. Cuando Cecilia llegó al lugar, encontró al esposo de la mujer sangrando peor que un extra de película de terror, y en una condición absolutamente terrible. La mujer estaba suplicando a Cecilia que lo salvara. Cecilia aceptó tratar al hombre porque no estaba dispuesta a dejar que alguien muriera bajo su vigilancia. Al mismo tiempo, Shin estaba impresionado por la fuerza mágica de Miria. Miria se estaba preparando para atacarlos de nuevo, pero justo en el momento preciso, las dos chicas jóvenes aparecieron y lograron bloquear su golpe. Comenzaron a gritar a los soldados detrás de ellas para que evacúen inmediatamente, o de lo contrario solo serían una carga muerta en esta pelea. La batalla se intensificó con todos lanzando ataques mágicos por todas partes, y Alice se dejó llevar tanto que derribó todo un edificio con su poder mágico. Antes de que Alice pudiera continuar su frenesí de demolición, Miria la golpeó por detrás como una cobarde. Sin embargo, Miria no había terminado de ser una amenaza e intervino de nuevo, derrotando a Alice y usándola como un escudo humano para que Lynn no pudiera atacarla. Miria luego decidió agravar la situación burlándose de su estilo de lucha, llamándolo débil, que probablemente era lo último que necesitaban escuchar mientras les daban una paliza. Mientras tanto, el monstruo que había estado acechando a Shin notó la llegada de refuerzos y se preguntó si ese era Lord Zest. Pero cuando intentó reunir a un grupo de monstruos, se molestaron y empezaron a cuestionar si realmente necesitaban seguir órdenes. Antes de que uno de ellos pudiera terminar de quejarse, fue atacado y eliminado, y el culpable fue Shin, quien aparentemente no tenía paciencia para la política de monstruos. El resto del grupo intentó escapar de Shin y salió de la ciudad más rápido que personas saliendo de una mala película. Pero Shin estaba absolutamente determinado y siguió atacándolos incluso mientras huían, logrando derribar a la mayoría de ellos. Sin embargo, unos pocos lograron escapar, y justo cuando estaba a punto de acabarlos, notó un poderoso ataque en la ciudad y se dio cuenta de que necesitaba regresar inmediatamente. En ese momento, Miria todavía tenía a Alice atrapada, mientras dos de sus amigos intentaban ayudar después de ver este desastre desde la distancia. Cuando decidieron intervenir, Miria los derrotó fácilmente, demostrando que las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados. Ella estaba a punto de terminar con todos ellos cuando vio a Shin de pie frente a ella, ordenándole que se detuviera inmediatamente con la autoridad de alguien que está absolutamente harto de sus tonterías. Cuando Shin vio a sus amigos tirados en el suelo heridos, se enfureció tanto que probablemente empezó a ver rojo y quería mandar a Miria a conocer a su creador inmediatamente. Lynn se despertó de su estado inconsciente y advirtió a Shin que tuviera cuidado porque esta chica no era una amateur cuando se trataba de magia. Él tranquilizó a Lynn diciéndole que no se preocupara, ya que él tampoco era un novato. Luego le dijo a Yuri que cuidara de los demás mientras él manejaba la amenaza principal. Shin empezó a atacar a Miria, y desde el principio era obvio que él tenía la ventaja en esta pelea, como si él fuera el jefe final y ella solo otra mini jefa. Miria se dio cuenta de que estaba en desventaja y trató de encontrar alguna oportunidad para explotar, eventualmente viendo a algunos amigos de Shin tratando de ayudarlo. Ella aprovechó esta distracción, los atacó a todos de una vez y los sacó de su camino para poder escapar como la cobarde táctica que era. Miria, aparentemente decidiendo que si no podía ganar, al menos causaría el máximo daño, quería volar toda el área. Cuando Shin notó su plan destructivo, ordenó a uno de sus amigos que creara una barrera mágica para proteger a todos los demás de la explosión. Después de que terminó el ataque, todos estaban bien, pero Miria había logrado escapar, demostrando que a veces los malos sí se salen con la suya. Después de que todo terminó, tuvieron una discusión post-batalla sobre Miria, coincidiendo en que ella era genuinamente fuerte y posiblemente una exsoldado o incluso una cazadora, lo que les hizo preguntarse cuál había sido el propósito real de este ataque en primer lugar. Decidieron comenzar a cazar a los demonoides.
La escena cambió al grupo que había logrado escapar de los demonoides, incluido el chico que había estado observando a Shin como un acosador espeluznante. Él habló con Miria y supo que Cés había querido que ella creara una oportunidad para él, lo que explicaba por qué todo esto parecía una configuración elaborada. El demonoide estaba molesto porque Shin y sus amigos tenían mucho más poder del esperado y habían perdido muchos soldados en la batalla, lo que hacía de esto un fracaso táctico masivo. En ese momento, todos notaron que Shrum había estado observando todo desde arriba, observando toda la situación desde el principio. Luego Shin y August fueron a ver a las personas heridas, donde encontraron a Cicely todavía esforzándose por curar al esposo de la mujer, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas. Cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada más, comenzó a llorar y se disculpó con la mujer, admitiendo que no podía ayudarlo y que la magia de curación no podía curar todo, lo cual probablemente era lo peor que se podía escuchar en ese momento. Fue entonces cuando Shin apareció y le dijo a Cicely que no podría ayudar al hombre y que debería dejar que él se encargara. Cuando Shin comenzó a curar al hombre, se sorprendió de que el tipo todavía estuviera vivo gracias a la magia curativa de Cicely, que lo mantenía estable. Después de trabajar en él por un tiempo, logró curar todas las heridas del hombre y estabilizar su respiración. Cuando la esposa del hombre escuchó la noticia, se sintió absolutamente feliz y agradeció a Shin por lo que había hecho por su esposo, probablemente sintiéndose como si hubiera presenciado un milagro. Después de un tiempo, Shin y su grupo fueron a reunirse con el rey de Suecia para lo que fue básicamente una sesión de informes diplomáticos. August le preguntó al rey sobre algo que le preocupaba con respecto al ataque de los demonios, señalando que algunos de los demonios habían estado presentes durante el ataque del imperio, pero luego desaparecieron inmediatamente después. August sospechaba que este ataque había sido una distracción, pero no había habido otros ataques en ningún otro lugar, lo que hacía que todo fuera confuso. Luego le dijo al rey que quería formar una alianza entre sus dos países y crear un frente de lucha unificado, y el rey acordó discutir esto más a fondo. Shin y sus amigos luego regresaron a su reino y recibieron una bienvenida de héroe por parte de la gente y los guardias. August tuvo una conversación con su padre y le dijo que tenía un informe sobre el incidente que necesitaba ser compartido. Después de que se instalaron en la sala principal, el rey entendió que Suecia había aceptado su oferta de alianza. Agosto le pidió a su padre que le permitiera ser su enviado especial a otros países, argumentando que como príncipe y miembro de las fuerzas aliadas, sería fácil para él sentarse en la mesa de negociaciones y su padre estuvo de acuerdo con este plan. Luego Shin habló con sus abuelos, quienes le dijeron que también necesitaba ir con August a ver el mundo libremente, probablemente pensando que esto sería una buena experiencia para él. La escena cambió al reino de los monstruos, donde Shrum estaba hablando con Zest y el resto de sus aliados, preguntándoles si no les había advertido antes que dejaran a Shin en paz. Se disculparon por lo que habían hecho, admitiendo que se equivocaron por completo, pero él respondió preguntando por qué se disculpaban ya que quería que hicieran esto desde el principio, revelando que todo había sido parte de su plan maestro. Finalmente mostraron al rey despidiéndose de August y Shin mientras también se despedían de sus abuelos antes de embarcarse en su misión diplomática. Después de que terminaron sus despedidas, August le dijo a Shin que era hora de irse y Shin utilizó su magia voladora para llevarlos al cielo de inmediato, esperando con ansias las aventuras que les aguardaban. Si disfrutaste de este resumen, dale al botón de me gusta y comenta aplausos en la sección de comentarios. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para más aventuras llenas de acción y trama. Si quieres otro resumen de anime como este, mira este video aquí mismo.